Hola mi gente contable, seguimos con los ejemplos de mi empresa SAS. Hoy vamos a ver las responsabilidades tributarias que le aplicarían. Para esto necesitamos definir a qué se va a dedicar la sociedad. Vamos a suponer que vamos a comercializar audífonos, comercio de audífonos, al por menor. Una vez definido lo que vamos a hacer, debemos buscar nuestra actividad económica. ¿Listo? Estas actividades económicas tienen una clasificación que se denomina CIU, que significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Esta clasificación designa unos códigos de 4 dígitos a cada actividad y unos códigos a 2 dígitos que se denominan división. Para este caso, la división que nos corresponde es la 47, comercio al por menor. Y la actividad que más se adapta a este comercio de audífonos es la 4742. ¿Listo? Esta actividad nos dice que es comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en establecimientos especializados. Entonces, esta va a ser la actividad de nuestra empresa. Estas actividades las puedes encontrar en nuestra página web colcontable.blogspot. Allí encuentras un buscador dinámico muy fácil de utilizar. Allí puedes ingresar parte del código o parte de alguna palabra de la actividad. También la puedes encontrar en la Cámara de Comercio de Bogotá o directamente en la página del DANE. ¿Listo? En cualquiera de estas tres puedes encontrar esta clasificación. Esta actividad es muy importante porque la vamos a especificar en el registro mercantil, la vamos a especificar en el RUT y la vamos a especificar en la Secretaría de Hacienda. ¿Listo? En la Secretaría de Hacienda es fundamental definir bien esta actividad porque la tarifa del impuesto de industria y comercio depende de esa actividad. Listo. Una vez definida la actividad, ahora vamos a ver impuesto por impuesto qué responsabilidades nos pueden aplicar. Comenzamos entonces por el impuesto sobre la renta, impuesto de renta, y allí tenemos dos opciones. Una es pertenecer al régimen ordinario y la otra es pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Para este ejemplo vamos a inscribirnos al régimen ordinario. ¿Listo? Para que podamos aplicar más retenciones, para que podamos mirar cómo la empresa va a aplicar retenciones en la fuente a título de renta. En cuanto al IVA, lo primero que debemos hacer es determinar si nuestro producto, los audífonos, están grabados y si están grabados, a qué tarifa están. Entonces aquí podemos encontrarnos que puede que estén en el 5%, que estén grabados con la tarifa general del 19% o que estén grabados con la tarifa del 0%, que son los mismos que llamamos productos exentos. También puede ocurrir que el producto que vayamos a vender no esté grabado, que es lo que llamamos un producto excluido. ¿Listo? Para averiguar esto, nos remitimos al estatuto tributario. Comenzamos por el artículo 424, en donde aparecen los artículos 424 y 425, donde aparecen los productos excluidos. ¿Listo?
Una vez revisado esto, encontré que los audífonos no están dentro de este grupo de excluidos. Normalmente en estos excluidos encontramos productos agropecuarios y productos de primera necesidad de la canasta familiar, entonces no están allí. Luego debemos revisar el artículo 477, donde están los productos exentos, es decir, los que están grabados a la tarifa del 0%. Y tampoco están allí los audífonos. Finalmente busqué en el artículo 468-1, en donde aparecen los productos grabados con la tarifa del 5%, y tampoco estaban allí. Con cualquier producto que vayamos a comercializar debemos descartar estas tres opciones, que no sean ni excluido, ni exento, ni grabado al 5%, que son los listados específicos que encontramos en el estatuto tributario. Y si no están allí, como en este caso, podemos concluir que el producto está grabado con la tarifa general. ¿Listo? Es decir, al 19%. Como la empresa vende por lo menos un producto grabado con la tarifa general y es una persona jurídica, recordemos que es una SAS, esto lo hace responsable del IVA. ¿Listo? Nuestra empresa va a ser responsable de IVA. Como es una empresa que hasta ahora está iniciando, sus declaraciones deben ser bimestrales. Mientras completa el primer año, ya el primer año se mira el tope de sus ventas para determinar si pasa a ser cuatrimestral su declaración. ¿Listo? Esta periodicidad bimestral para las empresas nuevas está establecida en el artículo 16163 del decreto 1625 de 2016, el que llamamos Decreto Único Reglamentario para el sector tributario. Vamos a vender nuestros productos en dos establecimientos. Estos establecimientos estarán ubicados en Bogotá y este hecho nos implica dos obligaciones. La primera es hacer nuestro registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá y la segunda es registrarnos en la Secretaría Distrital de Hacienda a través del RIT. ¿Listo? Como ejercemos una actividad comercial dentro del distrito, estamos obligados a ser contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el que normalmente denominamos como ICA. En Bogotá, este impuesto de industria y comercio tiene dos regímenes. El primero es el preferencial y el segundo es el común. Por regla general, todos los contribuyentes de este impuesto deben inscribirse al régimen común, pero el distrito establece 5 condiciones que deben cumplirse en su totalidad, es decir, todas las 5 condiciones para poder pertenecer al régimen preferencial. Estas condiciones las podemos encontrar en el artículo 10 del Acuerdo 756 de 2019. Miremos de manera resumida de qué se tratan esas 5 condiciones. La primera tiene que ver con los ingresos brutos del año anterior o del año en curso. Esos ingresos brutos relacionados con la actividad gravada con el impuesto deben ser inferiores a 3.500 VT. La segunda condición tiene que ver con los establecimientos de comercio. ¿Sí? No tener más de un establecimiento. ¿Listo? Ese establecimiento ubicado en Bogotá y relacionado con la actividad gravada con el impuesto.
La tercera es en el año anterior no haber celebrado un contrato o más que sumen 3.500 VT. Contratos que sumen 3.500 VT. La cuarta es no tener consignaciones bancarias, depósitos o inversiones producto de esta actividad grabada en el año anterior o en el año en curso que superen las 3.500 VT, mayores a 3.500 VT. Y la quinta es no estar registrado en el régimen simple de tributación. ¿Listo? Miremos para nuestro caso particular si cumplimos estas 5. Recordemos que se deben cumplir la totalidad de esas 5 para pertenecer al régimen preferencial. Si incumplimos alguna de estas, nos debemos registrar en el régimen común. Entonces, los ingresos brutos en el año gravable que está transcurriendo o en el año anterior todavía no los podemos determinar. Entonces, podríamos o no cumplirla. En establecimientos de comercio, como dijimos, vamos a tener 2, entonces esta condición ya no la cumplimos. Contratos mayores a 3.500 VT, la cumplimos. Consignaciones, depósitos mayores a 3.500 VT, la cumplimos. Y no estar registrados en el régimen simple. Recordemos que nos acogimos al régimen ordinario en cuanto al impuesto de renta, entonces la cumplimos. Miren que aquí, a pesar de que cumplimos estas 4, por solo incumplir esta, ya debemos inscribirnos en el régimen común del ICA. La declaración y pago de este impuesto tiene 2 periodicidades. La primera es anual y la segunda es bimestral. Para saber a cuál de estas dos debemos acogernos, debemos mirar el impuesto a cargo del año anterior. ¿Sí? Si ese impuesto está por debajo de las 391 VT, será anual, y si está por encima de este valor, será bimestral. Como nuestra empresa hasta ahora está comenzando actividades, pues no tenemos un impuesto a cargo, entonces la declaración de este impuesto de industria y comercio debe hacerla de forma anual. Miremos ahora lo relacionado con la retención en la fuente. En este mecanismo hay 2 personas. El primero es el agente de retención, quien le practica la retención a un sujeto pasivo. ¿Listo? Tenemos también 3 impuestos que utilizan este mecanismo. El primero es el impuesto sobre la renta. Normalmente su retención la conocemos como retefuente o retención en la fuente. En este caso debemos aplicar retención en la fuente. Somos agentes de retención teniendo en cuenta que pertenecemos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y que somos una persona jurídica. ¿Listo? Entonces, en este caso, si somos agentes de retención, debemos practicar las retenciones cuando apliquen. Ya más adelante los ejemplos miraremos las bases, los hechos generadores, las tarifas para esta retención. Y debemos presentar la declaración de manera mensual, ¿sí? Esta declaración se presentará siempre y cuando se hayan practicado retenciones en el mes. ¿Sí? En caso de que hayan meses en donde no se hayan practicado retenciones, no estamos obligados a presentar la declaración en ceros. Esto está en los artículos 605 y 606 del Estatuto Tributario. También somos sujetos de retención debido
a que somos contribuyentes del impuesto de renta y pertenecemos al régimen ordinario. Entonces, nuestros clientes nos pueden practicar retención. ¿Listo? Entonces, también somos sujetos de retención en la fuente. En los ejemplos también miraremos quiénes nos pueden practicar y a quiénes podremos practicar la retención, sí, porque aquí hay varias implicaciones, varios regímenes tributarios que debemos mirar. Ya son para cada caso específico de compra y de venta. Recordemos que nosotros somos agentes de retención en las compras y somos sujetos de retención en las ventas. Seguimos ahora con el impuesto de industria y comercio. La retención de este impuesto la conocemos normalmente como RETEICA. Cada municipio o distrito tiene su normativa específica para determinar quiénes son agentes de retención. En nuestro caso específico para Bogotá, el hecho de pertenecer al régimen común, como lo establecimos acá, el hecho de pertenecer a este régimen común nos hace agentes de retención de ICA. ¿Listo? Esto es por ser del régimen común del ICA. Esto está establecido en la resolución DDI 305 de 2020. Listo, en esta resolución, en su artículo 1, establece que todos los que pertenecen al régimen común son agentes de retención cuando hagan pagos a los demás contribuyentes de ese mismo régimen común o del régimen preferencial. ¿Listo? Allí hay unas excepciones. Entonces acá podemos retenerle al régimen preferencial y al régimen común. Pero en estos del régimen común hay dos excepciones. No podemos retenerle a las entidades de derecho público y no podemos retenerle a los grandes contribuyentes. ¿Sí? Estos grandes contribuyentes incluye a los que están establecidos por la DIAN y a los que están establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda. ¿Sí? Ahí vamos a tener grandes contribuyentes de impuestos nacionales y de impuestos distritales. A ninguno de ellos podemos practicarle retención. ¿Sí? Lo mismo que les comentaba con el tema de la renta, ya veremos en los ejemplos específicos de compra y venta cuándo aplican o no aplican esas retenciones. En el artículo 2 de esta resolución hay una tabla muy útil, hay una tabla en donde se relacionan los regímenes, los diferentes regímenes de los agentes de retención y los sujetos. Aquí les muestro una imagen. Entonces allí podemos hacer el cruce y nos damos cuenta que el régimen común no le puede retener, a los únicos que no le retiene es, como les comentaba, a las entidades de derecho público y a los grandes contribuyentes. La declaración y pago de esta retención la debemos hacer de manera bimestral. ¿Listo? De manera bimestral en las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda Distrital. En cuanto a las ventas, ¿sí? Seremos sujetos de retención dependiendo, como les comentaba, de la tabla del artículo 2. Dependiendo nuestro cliente, si es del régimen común, si es del régimen preferencial, si es una entidad de derecho público, si es un gran contribuyente. Esta tabla que están viendo nos servirá como guía cuando hagamos ventas. Importante aclarar también que solo debemos practicar RTICA a los contribuyentes de ICA en Bogotá, ¿sí? Porque podemos encontrarnos con proveedores que no ejerzan actividades en Bogotá, entonces a ellos, es decir, que no estén registrados como contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, a ellos no le podemos hacer retención de ICA.
Seguimos ahora con el IVA. La retención de este impuesto la reconocemos como RETEIVA. Para saber si somos agentes de retención de IVA, debemos tener en cuenta el artículo 437, raya 2 del Estatuto Tributario. Allí nos enumeran 9 casos, ¿sí? 9 casos en los que una persona puede ser agente de retención de este impuesto. Miremos un resumen de esos 9 casos a ver cuál de ellos nos puede aplicar. El primero se refiere a entidades estatales. En este caso no nos aplica. El segundo a grandes contribuyentes de la DIAN. Tampoco nos aplica porque hasta ahora somos solo responsables del IVA, no tenemos todavía ingresos para ser grandes contribuyentes. El tercero es cuando un responsable del IVA le compra servicios a una persona no residente. ¿Listo? Este sí puede aplicar, ¿sí? De pronto en alguna de las operaciones de la empresa nos podemos encontrar con este caso. Así que alguna persona no residente en el impuesto sobre la renta nos ofrezca un servicio, entonces este sí lo debemos tener en cuenta. El cuarto está derogado, el numeral 4 en este momento está derogado. El quinto aplica para emisores de tarjetas débito y crédito, entonces tampoco nos aplica. El sexto aplica para la unidad administrativa de la aeronáutica, entonces tampoco nos aplica. El séptimo son proveedores de sociedades de comercialización internacional, tampoco nos aplica. El octavo, también como similar al sexto, nos aplica para emisores de tarjetas, entonces no es nuestro caso. Y el noveno es cuando un responsable de IVA le compra a alguien del régimen simple. Este sí nos aplica y puede ser el que más común nos encontremos, ¿no? Entonces debemos hacer esta retención de IVA cuando hagamos compras al régimen simple de tributación. Estas retenciones que practiquemos por el IVA las vamos a declarar también de manera mensual y van dentro de esta misma declaración de la retención en la fuente. ¿Listo? Ya hay una sección específica para incluir estas retenciones que se practicaron a título de IVA. En cuanto a sujetos, seríamos sujetos de esta retención cuando le vendamos, ya viéndolo por el lado de la venta, sería cuando le vendamos a una entidad estatal, porque ellos cumplen este numeral, cuando le vendamos también a un gran contribuyente de la DIAN, ¿sí? Ellos nos van a practicar esa retención de IVA. Estos temas de la retención los vamos a ver en ejemplos específicos, ¿sí? Miraremos las bases mínimas, las tarifas, con los ejemplos de compra y venta. Por ahora, pues sabemos que somos agentes de retención de los 3 impuestos, unos en casos más específicos que en otros. También somos sujetos de retención de los 3 impuestos. Recordemos que este ICA es solo en Bogotá porque somos contribuyentes solo en esta ciudad, es decir, otras ciudades de otras ciudades no nos pueden practicar esa retención, ¿sí? A no ser de que abramos un establecimiento de comercio en esas ciudades. Y listo, eso es todo por este video. Espero que esta información sea muy útil, sobre todo si estás en el proceso de asesorar a una empresa que está comenzando operaciones similar a esta,
o si recién ingresaste a trabajar en el área contable de una empresa y quieres saber más sobre en qué se fundamentan las retenciones y los impuestos que ellas pagan. Si tienes algún caso específico, esperamos tus comentarios para hacer de pronto algún ejemplo sobre esas empresas específicas y que estés bien.